el gobernador Carlos Hank hizo un robo y un acto delictivo, y la legislatura del Estado de México es la que más actos de violación a la Constitución ha hecho. Erubiel afectó los derechos de los pensionados. Ya de dos, o dejamos que sigan haciendo lo que quieren, o alguien presenta lo que considera que es lo correcto, ¿no? Promoví un juicio político en contra de servidores públicos del Poder Ejecutivo y de la legislatura. El sustento de este juicio político está en violaciones que durante un procedimiento limítrofe entre el municipio de Cuautitlán, México, y Cuautitlán Izcalli se dio porque el primero, municipio de Cuautitlán, pretende que se le reintegrara un sector territorial que le fue segregado para la creación del municipio de Cuautitlán Izcalli. Estamos hablando del año del 73. Pero la razón de este criterio lo sustentan en que antes de la creación del municipio de Cuautitlán Izcalli, el gobernador Hank inició el procedimiento para crear la ciudad de Cuautitlán Izcalli. Para ese efecto, solicitó al gobierno federal se expropiaran los ejidos que existían en esa zona para que se le adjudicara al gobierno del estado los inmuebles de propiedad ejidal y en ellos construir la ciudad de Cuautitlán Izcalli conforme al proyecto que se tenía. Y entonces se expropiaron los ejidos y uno de ellos, que tiene nombre de San Mateo Iztacalco, presentó un amparo en contra de la expropiación. Presentó el amparo para que no fueran expropiadas esas tierras ejidales. Con posterioridad a la presentación de ese amparo, la legislatura del estado, a instancias del gobernador Hank, iniciaron un procedimiento de segregación de territorios municipales para la creación del municipio de Cuautitlán Izcalli. Se creó el municipio de Cuautitlán Izcalli segregando territorios de varios municipios, entre esos Cuautitlán, México, Tepoztlán, Tultitlán, y se aprobó por la legislatura la segregación. Se creó en el 73 el municipio de Cuautitlán Izcalli. Posteriormente a la creación, se definieron los límites del territorio y los límites de los territorios segregados. Quedaron perfectamente bien definidos. Pero en el transcurso de unos años posteriores, el juez que llevaba el amparo de los ejidatarios de San Mateo Iztacalco determinó que no era procedente la expropiación de las tierras ejidales y que se les regresaran a los ejidatarios, lo que el gobierno del estado cumplió. Regresó las tierras al ejido y siguió teniendo el carácter de inmuebles de carácter social, un ejido. Pero en el decreto que creó el ejido en el año de 26, el Ejecutivo Federal determinó que se creaba y se dotaba de tierras a un grupo de vecinos que eran del municipio de Cuautitlán, México,
y en ese entonces esas tierras pertenecían al municipio de Cuautitlán, México. Y por eso le puso ejido de San Mateo Iztacalco, municipio de Cuautitlán. Pero con la creación, esas tierras pasaron a formar parte del territorio de Cuautitlán Izcalli. Y hay que hacer hincapié, los ejidatarios ni el municipio de Cuautitlán, México, a través de su ayuntamiento, impugnaron el decreto de creación de Cuautitlán Izcalli, ni la segregación. Hay plazos legales que se tienen para impugnar los actos de las autoridades que de una u otra manera pueden afectar a particulares o bien a personas jurídicas colectivas como es el municipio, y no ejercieron ese derecho, sino que con posterioridad han dicho es que la expropiación no procedió. Claro, no procedió y se reintegraron a los ejidatarios sus inmuebles. Entonces, esas personas ahorita están como volando porque, bueno, legalmente pertenecen en cuestión de los papeles, pertenecen a Cuautitlán, México, pero públicamente es que son dos cosas. ¿No? Cuando tú creas un municipio, se segregan territorios de algunos municipios y en esos territorios hay propiedades particulares, hay propiedades públicas que por la segregación pertenecen al territorio, pero no dejan de ser propiedad de los particulares ni de los entes públicos existentes o de propiedad social, como en este caso elegido. Siguen siendo de ellos, nada más que política y administrativamente pertenecen a otra jurisdicción. Y tendrán que cambiar todos sus papeles. Todo se cambió y todo se hizo, pero contra esos actos no hubo ningún medio de impugnación, no se presentaron recursos, no se presentaron demandas, no hubo amparos, nada. Pero como en el decreto se dijo cuando se constituyó el ejido que era municipio de Cuautitlán, entonces consideraron que seguían siendo de Cuautitlán, México, y así vinieron manejando. Hubo muchos problemas y todos se resolvieron diciendo que era un problema ejidal, que estaba resuelto y que no incidía en la determinación política del Estado ni en el aspecto administrativo con la creación. Y así se vino manejando. Hubo un convenio entre Cuautitlán, México y Cuautitlán Izcalli para determinar los límites existentes entre los dos. Ese convenio lo aprobó la legislatura. Pero como toda la zona del Valle de México es ahora un manjar para los promotores inmobiliarios, estos se acercan a las autoridades que les den mayores facilidades para cumplir con sus finalidades de fraccionamiento, de construcciones y de todo. Y en el área del ejido de San Mateo Iztacalco es un área que se encuentra entre la carretera México-Querétaro, la carretera vieja de México a Querétaro, que pasa por la mitad de la cabecera municipal de Cuautitlán, y hay una vía de ferrocarril. Entonces, esos terrenos tienen un gran valor para desarrollarse. Y más ahora que muchos de los vehículos grandes no se permite su introducción al Distrito Federal
y a algunas partes de la zona metropolitana. Esto hace que los grandes consorcios, fábricas, industrias, comercios gigantescos, busquen los lugares adecuados para crear, sobre todo, bodegas. Y entonces, que estén bien ubicados desde el punto de vista de vialidades. Y el municipio de San Mateo Iztacalco es uno de ellos. Y entonces, por este afán del inmobiliario, se acercaron al presidente municipal de Cuautitlán, México, presidente del partido Morena, y que también el presidente de Cuautitlán Izcalli también era Morena, y el de Cuautitlán, México, solicitó a la legislatura del estado un procedimiento de diferencias limítrofes entre el municipio de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli. Diferencias que no existían porque cada uno ya tenían perfectamente bien delimitados sus territorios. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en el 20, en el año 2020, cuando entró la 60ª legislatura. Entonces presentó la solicitud, pero es una solicitud para diferencias de límites. Pero la demanda ya no era una diferencia de límites, sino lo que se solicitó fue la segregación del territorio de Cuautitlán Izcalli, porque el ejido pertenecía supuestamente por disposición federal a Cuautitlán, México. Para cuando haces tú tienes un problema de una propiedad con un vecino, pues haces un juicio, ¿no? Un juicio para ver cuáles son los límites de tu propiedad con los del vecino. Vas al juez y lo primero que tienes que presentar es tu escritura o tu contrato en la que se plasman los límites. Bien, en un procedimiento de este tipo debe de manejarse la presentación del decreto que la legislatura aprueba para determinar los límites de cada territorio. En el caso de Cuautitlán no presentó ningún documento de este tipo, pero pidió la segregación. Y ninguna autoridad por lo menos en la República Mexicana, puede hacer algo que no esté previsto en la ley. Y nosotros los particulares podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Y así está clarito en la ley, en las constituciones. Entonces, para que la legislatura pudiera segregar o pudiera reintegrar, vamos a usar la palabra, esa fracción de terreno, de territorio que pidió Cuautitlán, debería de tener facultades. Y en la Constitución de nuestro estado solamente pueden segregar territorio de los municipios, la legislatura, cuando va a crear uno o varios municipios. Si no hay esa finalidad de creación de municipios, la legislatura no puede segregar territorios. Eso lo soslayó la legislatura. No lo tomó en cuenta y siguió el trámite. El trámite para las diferencias limítrofes se inicia con la petición y diciendo: me invadió o ese terreno que ahora está ejerciendo actos de autoridad pertenece a mi territorio. Y aquí está el documento que dice cuál es el límite entre los dos municipios. Eso no lo pidieron, no
no lo manejó la legislatura. ¿Por qué? Porque la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y municipios de la legislatura era presidida también por Morena. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se inicia este tipo de procedimiento de diferendo limítrofe, se radica se aprueba por la legislatura el inicio y se ordena a la Comisión de Límites que estudie e investigue y analice el problema. Para ello se tiene que sujetar a una ley reglamentaria de las fracciones que le dan las facultades a la legislatura. Y en el procedimiento limítrofe se radica la petición, pero no leyeron lo que pidió Cuautitlán, que era una segregación, y lo siguieron manejando como un problema de límites. Y entonces acordó citar a Cuautitlán Izcalli a una audiencia que la ley determina que es de conciliación. A efecto de evitarse problemas posteriores, entonces lo citan, comparecen ante la comisión en la legislatura y la legislatura les dice que arreglen su problema de límites en forma amistosa. Es una audiencia conciliatoria. ¿Y fue entre los dos? Exponen cada quien su caso. Y entonces determinaron que no estaban en aptitud de llegar a una situación conciliatoria. Y el error viene de inicio, de allí, a partir de ahí viene el error fundamental. Porque si te van a afectar a ti como en tu propiedad, o en tus bienes, o en tu patrimonio, una autoridad te tiene que llamar al procedimiento y darte lo que se llama una garantía de audiencia. Una garantía de audiencia que la Constitución Política de los Estados Unidos plasma en el artículo 16 y en el 14. Y en el 14 dice que para que proceda esta garantía de audiencia debe sujetarse a unas fases. Primero, te cito esa garantía de audiencia y te tengo que dar a conocer la petición y el acuerdo. Pero con ello te tienen que dar todas las pruebas que se hayan presentado. Todas. Para que tengas la oportunidad de conocerlas, impugnarlas y en un momento determinado ofrecer las tuyas para contradecir las que se presentan. Tienes el derecho de que te asista un abogado para que tengas una defensa adecuada. Después de que se te notifican y te entregan toda la documentación, se abre el procedimiento a prueba. Entonces ya cada quien presenta sus pruebas, se desahogan y hacen un alegato las partes. Ese es el procedimiento que se llama debido proceso, pero debe haber siempre un abogado. Aquí no. Aquí se hizo la audiencia de conciliación e inmediatamente dieron un plazo de 30 días para que cada quien presentara sus pruebas, cuando el procedimiento obliga que el que solicita ese diferendo tenga que presentar todas sus pruebas antes. No, y así no fue. Entonces no le dieron garantía de audiencia al municipio de Cuautitlán Izcalli. Y extrañamente, el presidente de Cuautitlán Izcalli no objetó eso. Y siguió un procedimiento que ya se convirtió en un fraude procesal para afectar al municipio de Cuautitlán Izcalli. Entonces cada quien presentó sus pruebas
y una de pruebas en la que no se presentó por parte de Cuautitlán el decreto que le determina los límites de su territorio. Entonces, no había cómo probar que era de él ese territorio. Lo manejó con un decreto presidencial que no tiene, el presidente no tiene facultades para determinar los territorios de los municipios. Eso es una facultad exclusiva de la legislatura. Y los soslayaron. Y después de presentar cada quien sus pruebas, la Comisión de Límites de la Legislatura solicitó a la Comisión de Límites del Gobierno del Estado un dictamen técnico sobre el problema. Y la ley determina que cuando va a haber un dictamen técnico se le dé garantía de audiencia a las partes. En este caso sería Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, lo que no hizo la Comisión de Límites del Estado de México. Y el presidente de esa comisión es el secretario de Derechos Humanos y una cosa así extraña se llama, y determinó que en el año de 1973, cuando se creó el municipio de Cuautitlán Izcalli, el gobernador Carlos Hahn hizo un robo y un acto delictivo al quitarle el territorio a Cuautitlán, y que el procedimiento que se estaba llevando era para restaurar esa violación a la Constitución. Y se le olvidó que quien hizo la solicitud de segregación es su gobierno. El gobierno que hizo Jani, que representa a Alfredo del Mazo. Es un acto de gobierno. Bueno, con base en ello, deberían haber valorado las pruebas que presentaron los dos y fijar un día para que se presentaran alegatos. Eso no lo hicieron. No valoraron ninguna prueba más que una parte de la sentencia del ejido, que dijo que ganó con la expropiación, lo cual era cierto. Pero no valoraron que se le había regresado todo su dinero, que no se le había afectado, que sigue siendo propiedad social. Sigue siendo ejido, aunque sí, pertenecía a sí, así fue. ¿no? Entonces, en el Inter hacen el dictamen, se lo someten a la legislatura y se enteran vecinos de Cuautitlán de esta situación y comparecen a la legislatura a pedir que bajen del orden del día la aprobación de ese dictamen. Eso fue en febrero y lo bajan. Pero sigue latente la aprobación del dictamen y la solicitud al Pleno de la legislatura para que apruebe el decreto. En el Inter, las autoridades de Cuautitlán Izcalli y tu servidor, por separado, le presentamos un escrito al gobernador para decirle que objete ese decreto cuando se lo envíe la legislatura, porque es inconstitucional, es violatorio de derechos, y le hacemos una narrativa para que cuando llegue la orden de publicación analice la inconstitucionalidad y todas las situaciones y no lo promulgue ni lo publique, y soslaya esa petición. O sea, ¿sí se publicó? Sí, se publicó. Y en la publicación, en el dictamen, dice que dieron garantía de audiencia, que se valoraron las pruebas. Todo eso no fue cierto. Ante esa situación, que es un proceso fraudulento y corrupto, tu servidor
en ejercicio del derecho que nos da la Constitución federal y la del Estado, de presentar denuncias cuando se violenta la Constitución y la normatividad. Yo presenté un juicio político en contra del gobernador, de su secretario de Derechos Humanos y contra de los diputados que aprobaron ese decreto. Entonces llegué, presenté mi denuncia política, mi juicio político, me admite la presidenta de la Comisión Permanente de la Legislatura la denuncia, y tengo yo 3 días para ratificarla. Si no la ratifico en los 3 días, se desecha. Me presento, la ratifico. ¿Cuándo fue eso? Esto fue con exactitud, a principios de este año. No tengo la fecha exactamente en la mente ahorita. Y cuando la ratifico, inmediatamente me desechan el juicio político, porque el secretario técnico de la legislatura, el licenciado Domínguez, como asesor de la comisión, le dice que no procede el juicio político. Lo firma la presidenta de la comisión y me desechan mi demanda. Me la notifican y yo, contra ese acuerdo de desechamiento, presento un juicio de amparo. Admiten mi demanda, el juez solicita informes justificados a la legislatura, los rinden y el juez sentencia que es improcedente mi demanda, que no aplica, que no procede a hacer esa denuncia. Y sobre ese mi juicio de amparo. Yo, como tengo todavía un recurso, presento el recurso ante el Tribunal Colegiado del Estado. Y el Tribunal Colegiado se toma su tiempo y, terminando el proceso electoral del Estado de México, determina que la sentencia de juez de distrito es incorrecta y que sí procede el juicio político. Y entonces el juez de distrito, respetando la sentencia de su superior jerárquico, Tribunal Colegiado, ordena a la legislatura que en un término de 5 días constituya la comisión instructora. Pasan unos días y le piden al juez de distrito que les den un plazo más de 5 días, porque no están en aptitud de de integrar esa comisión. Y en el ínter, el señor secretario técnico asesora a la presidenta de la comisión y presentan un documento en la que dicen que no van a cumplir con la sentencia del Tribunal Colegiado ni del Juzgado de Distrito. ¿Por qué? Pues porque es la técnica actual a nivel federal y en muchos estados. Lo que dice la Corte no lo cumplo y se acabó. Y hace un razonamiento: no te cumplo porque el único que puede manejar esto es la legislatura y tenemos fuero y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces el juez de distrito dice no y pone todo el expediente a disposición de la legislatura para el proceso de inhabilitación de la presidenta de la comisión permanente. ¿Quién era?
no me acuerdo, creo que es la que fue la que presidió el sindicato de maestros, Trinidad, ¿qué se llaman? Trinidad Franco Arquero. Sí, ella es, creo, la presidenta, y firma lo que le envió el secretario técnico, ¿no? Pero el juez de distrito dice que no. Entonces están en un proceso de ese tipo, de inhabilitarlo. ¿De inhabilitar a quién? O sea, a quien no quiere cumplir con la sentencia del O sea, toda la legislatura. Pero el error más grave de todo esto es que hay un procedimiento. Si tú haces un pedimento a la legislatura del Estado, ese pedimento lo reciben y tienen que pasarlo al pleno de la legislatura. Como no está al pleno, entonces la comisión permanente lo recibe. Pero cuando recibe una situación de esta, la presidenta no tiene facultades para desecharla. Tiene que hablarle a los integrantes de la comisión, decirles, hay esto que está aquí, tenemos que ponerlo a conocimiento del pleno de la legislatura para que diga lo que se tenga que decir conforme a las facultades que tiene. Eso no lo hicieron, violaron ese procedimiento. Entonces, como violaron ese procedimiento, tu servidor está haciendo las denuncias penales y administrativas correspondientes. Y lo hago porque yo no tengo nada que verlas en el entierro con Cuautitlán Izcalli, ¿no? Pero yo creo que todos los vecinos y habitantes de este estado y todos los mexicanos, cuando sabemos o tenemos conocimiento de violaciones flagrantes a nuestra Constitución, o que nuestras autoridades realizan actos que uno considera que son ilegales y que violentan derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces le hago caso a lo que dicen los políticos y todas las autoridades. Vamos contra la corrupción, vamos contra las cosas ilegales, ¿no? Y hay procedimientos para hacerlo. La Constitución Federal me dice, contra los actos de gobernadores, diputados, jueces, presidente municipal, todos estos, por esas violaciones, hay 3 vías para responsabilizarlos y sancionarlos. Una vía penal, una vía administrativa y una vía política. Y las 3 se van por caminos diferentes, no se unen. Entonces, yo hago uso de esa facultad que me da bajo mi responsabilidad personal. Porque si no hacemos eso, las autoridades siempre van a hacer lo que manejan, violentan la ley, hacen modificaciones extrañas, aprueban cosas que la sociedad no conoce, que el pueblo tampoco, y nos quejamos después de la inseguridad, de que nos violan derechos y cosas por el estilo, pero nunca hacemos nada, ¿no? Y yo durante todo este tiempo que he venido ejerciendo la profesión, pues siempre me pongo a favor de la sociedad que pagó mi carrera. Claro. ¿Cuánto tiempo lleva este proceso? ¿Mandé? ¿Cuánto tiempo lleva este proceso? El proceso del juicio lleva lo que va de este año, la parte de este año. Y el procedimiento que hicieron fueron de 2 años y medio. Pero hay una situación muy importante que está a cargo de los diputados y de su secretario técnico. Nuestra Constitución claramente dice que cuando un acto legislativo modifica un decreto o una ley,
tiene que seguirse el mismo procedimiento de creación para modificarla o para abrogarla. Y en el caso de Cuautitlán Izcalli, se modifica el decreto de creación del municipio. Y lo que hacen es ponen abajo un renglón. Se derogan y se abrogan todas las leyes que se opongan a este decreto. Y eso es violatorio de nuestra Constitución, porque dice, ¿vas a modificar un decreto? Sigue el mismo procedimiento, haz la iniciativa, pásalo al pleno, pásalo a la comisión, regrésalo y lo aprobamos. Y lo mandamos al gobernador para que lo promulgue y lo publique. ¿O no es así? No se vale que digan, y todo lo que no es en contra de esto queda ya sin efectos, porque están violando la Constitución. Y eso tampoco lo toman en consideración, que sus actos violentaron nuestra Constitución. Y que nos dejan, no solamente, a mí no personal, pero cuando segregan el territorio de Cuautitlán Izcalli, lo segregan como en la época de don Porfirio con las haciendas, con todo lo que van, los burros, los bueyes, los caballos, las esposas, las hijas, los magueyes y todo. ¿Y qué pasó aquí? Segregan y todos los vecinos y habitantes de Cuautitlán de esa zona pasan con sus bienes y su patrimonio y todos sus actos pasan a Cuautitlán. Nada más que hay un pequeño problema. La Constitución dice que es derecho de todos los mexicanos elegir a sus autoridades mediante un proceso electoral en la que se emita un voto directo y secreto. Y los vecinos de ese pueblo eligieron con ese sistema constitucional, democrático y republicano, a las autoridades que están ahorita gobernándolas, al ayuntamiento. Y con la segregación, como si fueran animalitos, les ponen un nuevo hierro en las pompas y los pasan a ser propiedad de Cuautitlán y que los gobierne un ayuntamiento que no eligieron. Y no determinan que con lo que el territorio que se llevan, el municipio de Izcalli tiene un presupuesto que se genera en esa zona para satisfacer las finalidades de ese municipio, para satisfacer las necesidades de esa población, que ha gastado, que tiene servidores públicos, que tiene un patrimonio ahí, que hay servicios que se están prestando y le pasan todo a Cuautitlán. Y la afectación patrimonial y el presupuesto y los servicios que se prestó el Cuautitlán Izcalli, nada de eso lo toman en cuenta. Pero fundamentalmente los derechos de vecindad. Los derechos de vecindad son como el derecho de nacionalidad que tenemos. Tú como mexicana no puedes perder tu nacionalidad. ¿Tendría que haberse hecho como ¿Eh? una consulta pública? Lo menos que dice la Constitución que este tipo de actos deben ser sometidos a una Constitución. Sí, claro, sí, número de población importante. sí. Deben de haber consultado, no consultaron. Y todo lo hicieron con una violación clara al procedimiento, a todas las situaciones. Y entonces, había de dos. O dejamos que sigan haciendo lo que quieren, o alguien presenta lo que considera que es lo correcto, ¿no? Si no denunciamos, nunca vamos a tener una seguridad. Uno de los principios rectores de nuestra Constitución, y de casi de todas las constituciones del mundo, es el principio de seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica,
Pues entonces, ¿para qué nos sirve una constitución que está rigiendo nuestras relaciones? No, esto no es así. Y la otra es que se deben de respetar nuestros derechos humanos. Si no, ¿para qué los tenemos? Y eso es lo que hace. Y la legislatura del Estado de México es la que más actos de violación a la Constitución ha hecho. Todo este siglo, del 20 para acá, ha violentado las normas para afectar a los vecinos. Una muy clara que tenemos ahora es que Erubiel afectó los derechos de los pensionados para el pago de la aportación que dan para el pago de su salud. A los servidores públicos en activo les fijó 4 y a los pensionados, porque son los que causan los problemas patrimoniales, les subió a 6. Entonces hubo un proceso en amparo y la Corte le dijo a la legislatura: es inconstitucional esa tarifa que les das a los jubilados. Sácala del sistema jurídico del Estado. Eso fue en el 14. Y a la fecha han transcurrido del 14 al 23 9 años y no han podido modificar un artículo de la Ley de Seguridad Social. No, pero no es eso lo malo. Eso no es lo malo. ¿Sabes qué es lo malo? Que le están aplicando una cuota inconstitucional a los pensionados y les están robando, porque ese es un robo, unas cantidades cada 15 días. Cada 15 días les quitan 6% de su pensión, que es derecho inconstitucional, una contribución inconstitucional, y que no regresan ningún dinero. No hace nada. Imagínate cuántos miles de millones de pesos en los 9 años les han quitado a los pensionados. ¿Y quieres saber otra más grande? Los diputados morenos que manejan la comisión de glosa o del OFSE, que se llama ahora, cuando iban a aprobar la cuenta pública del 17 se dieron cuenta que la Universidad del Estado de México se había quedado con 6,000 millones de pesos de las cuotas y aportaciones de los servidores públicos que tenían que entregarle al ICEMI. 6,000 millones de pesos. Y que además estaba dando servicio completo a personas que no eran servidores públicos, como los policías del Causamen. ¿Y qué hicieron cuando se dieron cuenta de ese peculado? ¿Qué hicieron los diputados de la comisión? Encubrieron el delito, no denunciaron, no dijeron inicie el procedimiento, no lo hicieron. ¿Pero qué sabes que hicieron? Bueno, ya te robaron, ya te quitaron tu dinero, ya se lo gastaron, que te lo regresen en 7 años y en abonos y sin intereses. Y ahora la nueva legislatura dice: no, pues, pobrecitos de los que te robaron, pobrecitos de los que se llevaron tu dinero. ¿Cómo que te lo van a regresar sin intereses y en 7 años? No, que sea 15 años y sin intereses. En lugar de denunciar a todos los que están adentro, a todos los que están manejando mal este patrimonio de una porción gigante de vecinos y habitantes de este estado. Entonces es por eso, pues, que alguien tiene que meterse en lo que no le importa, y yo soy ese. ¿Y en qué va? O sea, por ejemplo, ahorita ese proceso, ¿en qué va?
está ahorita en el tribunal colegiado para que determine la sanción que procede por no cumplir con la sentencia. Ni con la integración de la... ¿Mandé? Con la integración de la comisión que me dijo. Por no haber integrado, por no integrar ni darle trámite al juicio. Le va a dar derecho a los que yo denuncié que presenten sus pruebas, que le van a entregar lo que yo digo, todas las pruebas que yo presenté, y tienen derecho los van a llamar con sus abogados y que se defiendan. Esa comisión de diputados tendría que citar al gobernador a que se defienda. Y a los diputados que aprobaron. Sí. Muchos seguramente han de ser presidentes municipales, otros son los que se reeligieron, ¿no? Sí. Eso es lo importante. Por primera vez, un juez le dice a la legislatura, a ver, no, el juicio político es un documento y es un derecho. Y ya resolvieron que él tiene razón, que tiene que haber un juicio político. Y no lo quieren instrumentar. Eso es la gravedad del tema. ¿Y cuánto tiempo tendría? O sea, pues hay que seguir haciendo todos los trámites. Estamos esperando a ver qué resuelve el tribunal colegiado para realizar los actos que correspondan para que se cumpla esa sentencia y además se sancione a quienes se negaron a cumplirla. ¿No? Y paralelamente, pues hay que hacer las denuncias administrativas y penales, porque el sistema, hay en México una cosa que se llama sistema contra la corrupción. Hay un sistema que hay leyes y todo que se maneja en corrupción. El presidente de la República modificó la Constitución para crear que no hay con la corrupción. Y en los códigos penales se maneja una cosa de corrupción. Pero en el Estado de México se modificó por los diputados y por el gobernador. En el Estado de México tenemos un sistema de procorrupción. Porque todos se lo tapan. Todo impiden que se maneje. Esto es lo que está pasando. Entonces, ocurre uno a los medios. ¿Por qué? Porque los medios son la voz de la sociedad. Si yo voy solito y me paro, hago ahí, no pasa nada. Pero si mis vecinos, los habitantes, saben que tienen derechos y que se están ejerciendo y que se puede uno presentar ante las autoridades a ejercerlos, pues a lo mejor se les quita el miedo, ¿no? Claro. Y a lo mejor va a haber más denuncias y va a haber más juicios políticos y va a haber más denuncias penales y administrativas en contra de los servidores públicos. ¿Los responsables son los de esta legislatura y los anteriores? Sí. No, ellos los anteriores porque aprobaron cosas sí. Y estos porque no están dando al cual. Y yo les acabo de mandar a todos los diputados un escrito en las que les digo que se presentó el juicio político, que sin su conocimiento como integrantes del pleno de la legislatura me los desecharon, y que sin su conocimiento 2 personas, la presidenta de la comisión y el secretario técnico, dijeron que no van a cumplir la sentencia. 2 personas, sin conocimiento de los otros 74 diputados. Entonces, ¿para qué están ahí? Son los representantes de la sociedad y del pueblo, ¿no? Tienen que saber lo que está pasando. Y pues hasta ahorita ha habido silencio de todos. Y no quieren que nadie sepa esto.